Hola, bienvenidos a un nuevo video de su canal TutoSemi. En este video vamos a hablar acerca de lo que es movimiento circular. Comenzamos. Se dice que un cuerpo describe un movimiento circular cuando su trayectoria es una circunferencia. Este es un movimiento que se basa en un eje de giro y radio, por lo cual su trayectoria es una circunferencia. Este movimiento es el modelo más simple en dos planos. En este movimiento el vector velocidad varía constantemente de dirección y su magnitud puede estar variando o permanecer constante. En la primera imagen se muestra que su magnitud permanece constante, pues se recorren arcos iguales en tiempos iguales. En cambio, en la segunda imagen su magnitud de velocidad varía, pues se recorren arcos distintos. En un movimiento circular la partícula se puede mover con rapidez constante o no, pero su aceleración formará siempre un ángulo recto de 90 grados con su velocidad y se desplazará formando un círculo. La aceleración que recibe la partícula está dirigida hacia el centro del círculo y recibe el nombre de aceleración normal, radial o centrípeta. En la vida cotidiana se observan diferentes partículas describiendo movimientos circulares, tal es el caso de la rotación del disco duro de una computadora. En el movimiento circular la partícula gira con determinada velocidad. 360 grados es una revolución, que esto es igual a 2 pi radianes. Esto es igual a una vuelta, un ciclo o un periodo. Tomando como referencia la imagen presentada, cuando se comienza desde el punto O y se recorre toda la circunferencia hasta volver al punto O, se habrá realizado una revolución, un periodo, una vuelta o un ciclo. Las expresiones matemáticas de movimiento circular se expresan generalmente con magnitudes angulares, como desplazamiento, velocidad y aceleración angular. Para comprender mejor el movimiento circular son necesarias estas definiciones. El ángulo es la abertura entre dos radios que limitan un arco de una circunferencia. El radian es el ángulo central al que corresponde un arco de la longitud igual al radio. Su equivalencia es 2 pi radianes es igual a 360 grados. Un radian es igual a 360 grados entre 2 pi o 180 grados entre pi. Esto es igual a 57.3 grados. El periodo es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta completa. La frecuencia es el número de vueltas que efectúa un móvil en un segundo. El periodo equivale al inverso de la frecuencia y la frecuencia al inverso del periodo. El periodo se representa por la letra T igual a 1 entre F en segundo sobre ciclo y la frecuencia se representa por la letra F igual a 1 entre T en ciclo sobre segundo. Sus variables están representadas por la letra θ minúscula del alfabeto griego que representa el desplazamiento angular en radianes, la letra omega minúscula que representa la velocidad angular en radianes sobre segundo, la letra alfa minúscula que representa la aceleración angular en radianes sobre segundo cuadrado, la letra R que representa el radio vector de posición, la letra T que representa el tiempo de giro, la letra F que representa la frecuencia de giro. La velocidad angular es el cociente de la magnitud del desplazamiento angular y el tiempo en que tarda en efectuarlo. La magnitud de la velocidad angular se expresa en función de los cambios de su desplazamiento angular respecto al cambio de tiempo. Su velocidad angular media no es constante. Se puede determinar su velocidad angular media al conocer la velocidad angular inicial y la velocidad angular final. Esto es igual a sumar la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Bueno, siempre que se enciende un computador, los discos sobre los que se almacenan los datos giran a gran velocidad. Los discos duros modernos de sobremesa de formatos de 3.5 pulgadas tienen una velocidad de rotación típica de 7200 revoluciones por minuto. Solo los modelos de muy baja gama son de menor velocidad, de 5400 revoluciones por minuto. Los discos duros para usos profesionales tienen velocidades desde 10.000 revoluciones por minuto e incluso llegan hasta las 15.000 revoluciones por minuto. Para relacionar el movimiento circular en la computación se van a tomar estos ejemplos. Se dice que en un cuerpo A, en un disco duro que recorrió 500 radianes, se quiere determinar a cuántos grados equivalen los radianes. Lo primero es determinar sus radianes y esto se multiplica por 57.3 grados. Esto se divide entre un radian.
El resultado queda en 29.509.5 grados. Otro ejemplo sería, ¿cuál es la magnitud de la velocidad angular de un disco duro de una computadora que gira desplazándose 3.600 radianes en 58 segundos? Lo primero es colocar los datos, después la fórmula que se va a utilizar y después se procede a la sustitución para poder sacar el resultado. La velocidad angular es nuestra incógnita. Entonces se toma la fórmula de la velocidad angular. Se va a dividir 3.600 radianes entre el tiempo, que son los 58 segundos, y esto nos da como resultado 62.06 radianes sobre segundo cuadrado. Otro gran ejemplo es el de determinar la magnitud de la velocidad angular y la frecuencia del disco duro si la computadora se mantiene encendida durante un periodo de 1 minuto y medio. Sus datos son la velocidad angular es nuestra incógnita, la frecuencia también. El tiempo es 1 minuto y medio, pero recordemos que en el Sistema Internacional de Unidades para medir el tiempo se utilizan los segundos. Entonces se toma el 1 minuto y medio y se multiplica por los 60, que son los segundos. Y como resultado nos da 90 segundos. Se muestra la fórmula en pantalla, las fórmulas que se van a utilizar para poder hacer la sustitución. La velocidad angular es igual a 2pi entre el tiempo, son 2pi entre los 90 segundos y esto queda igual a 0.06 radianes sobre segundo. La frecuencia, recordemos que es 1 entre el tiempo y esto es 1 entre 90 segundos, esto es igual a 0.10 ciclos sobre segundo. Ahora nos piden encontrar la magnitud de la velocidad angular de un disco de 7000 revoluciones por minuto, así como la magnitud de su desplazamiento angular, si su desplazamiento duró 10 minutos. Recordemos que lo principal es poner los datos, la velocidad angular, que es nuestra incógnita, el desplazamiento también es nuestra incógnita, la frecuencia son 7200 revoluciones por minuto y el tiempo fueron 10 minutos, esto es igual a 600 segundos. La fórmula que se va a utilizar es la fórmula de la velocidad angular, que esto es igual a 2pi por la frecuencia. La siguiente fórmula es la del desplazamiento angular, que es la velocidad angular por el tiempo. Su sustitución es 7200 revoluciones por minuto por 1 minuto entre 60. Nos queda igual a 120 revoluciones sobre segundo. La velocidad angular es igual a 2pi por 120 revoluciones sobre segundo. Esto nos queda igual a 753.99 revoluciones sobre segundo. Y el desplazamiento angular es igual a 753 revoluciones sobre segundo por los 600 segundos. Y esto nos queda 451.800 radianes. Y bueno, esta es una forma muy sencilla de relacionar el movimiento circular en la computación. Esperemos les haya agradado. No olviden suscribirse y dar me gusta. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.